Si pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, vamos a leer el día de hoy el versículo 7 y el versículo 8. El versículo 7 y el versículo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 7 y 8. ¿Okay? La semana pasada estuvimos observando como la línea de tiempo que forma, en este caso Pablo, a través del versículo 5 y hasta el versículo 8. Pero el día de hoy quiero que nos concentremos específicamente en estos dos versículos finales, ¿ok? 7, 8. Voy a leer, ¿va? Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas, y si pueden síganme en la Biblia que tengan ustedes. Dice el versículo 7, perdón. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Les he comentado la semana pasada, estuvimos observando una cadena irrompible de sucesos que suceden en la vida de cada una de las personas. Todas las personas se ve determinada su destino a partir de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, comentamos la semana pasada que si una persona nace como un pecador, esa persona a fuerzas va en una cierta dirección que termina en la muerte. ¿Sí? Sucede que las personas nacen, se nos dice en la Biblia, en iniquidad y en pecado son concebidos. ¿Sí? Eso decía David en el Salmo 51. Se nos dice en la Biblia que todos los que nacen son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre, ¿no? Entonces tenemos nosotros que hay básicamente un grupo de gente que son todos, que es todos son pecadores. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ninguno, absolutamente nadie, ¿no? Sin embargo, lo que sucede entonces, lo que permite que el día de hoy sí podamos decir nosotros, sí hay justos, es que Dios irrumpe en la historia para crear una nueva naturaleza. Entonces Dios se mete para hacer a gente nacer de nuevo. Entonces continúa esta cadena irrompible, pero como ha nacido de nuevo la persona, ahora entra en otra cadena irrompible, la cadena irrompible de la salvación. ¿Sí? Se dice que Dios hace nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, ¿no? Entonces genera una naturaleza diferente, una criatura diferente, capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que esta idea básica de 1 Pedro 1:3. Se te está cortando, amigo. ¿Se está cortando? Sí. 2 segundos. Hola, ya está, perfecto. Ok, te estaba comentando, esta idea se resume muy bien en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ok. Voy a leer el versículo y les muestro, dice el versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? Está abordando las mismas ideas. Está diciendo, Dios es quien nos hace nacer de nuevo, dice el versículo, a una esperanza viva, porque dentro de este nuevo nacimiento ahora nosotros esperamos un destino diferente. El destino pasado esperaba la muerte, este destino espera vida y paz, dice Romanos 8. Entonces nos hace nacer una esperanza viva y lo hace mediante Jesucristo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pues la obra de Cristo se convierte en esta acción a través de la cual Dios nos hizo nacer de nuevo. Se vuelve la causa, la muerte y resurrección de Jesucristo para que yo y ustedes tengamos vida el día de hoy. ¿Sí? Es lo que nos muestra la palabra de Dios, es lo que nos dice nosotros. Entonces, si ya colocamos esta nueva cadena irrompible que acaba de suceder,
Esta cadena se ve en el versículo 5, chequen, que nosotros, tras ese nacimiento, se nos coloca una mente que busca las cosas del Espíritu, dice el versículo 5. ¿Sí? Noten, versículo 5 dice, denme unos segundos. Versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, esa parte, los que viven, literalmente significa los que tienen vida, en este caso, conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que tienen vida, conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si yo tengo vida del Espíritu, coloco, ahora dice el versículo, mi mente en las cosas del Espíritu. Entonces pongo mi mente en estas cosas. ¿Por qué? A través de la regeneración, porque tengo una mente nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios soy llamado a aprender, a pensar, perdón, a aprender, a practicar cosas nuevas, ¿sí? Las cosas de Dios. Y luego dice el versículo 6, y como resultado llega entonces vida eterna. Dice el versículo 6. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ese está implicando, da como resultado vida y paz. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros esta nueva cadena irrompible. Y tenemos que checar, esto no lo vimos la semana pasada, pero por eso lo traigo ahorita, que entonces, hermanos, el objetivo principal de nuestras vidas y para los demás tienen que ser estas dos cosas. Noten que hay dos cosas ahí. Contrario a la muerte, que es el destino de todos, viene vida y paz. ¿Sí? Vida, haciendo referencia a la vida eterna junto a Dios, y paz, haciendo referencia a la paz con Dios, principalmente. ¿Sí? Y luego una vida completa de paz que surge. Pero noten, principalmente paz con Dios. ¿Sí? Cuando se hace referencia a la paz, lo que se está diciendo es que hay una enemistad entre nosotros con Dios y esa enemistad es resuelta cuando a través de Cristo llegue esa paz. Entonces, lo que vamos a observar el día de hoy, hermanos, es en cierta forma esto, cómo es que llega la vida y la paz, pero vamos a hacerlo a través de responder una pregunta. ¿Qué causa la muerte? Entonces, si quieren un título para el tema de hoy, es este. ¿Qué causa la muerte? Porque lo que hacen los versículos 7 y 8 es que responden esa pregunta. ¿Sí? Noten, versículo 6, final, para que, versículo 6, noten el versículo 6. Dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Y lo que hace el versículo 7 nos dice, ¿por qué? Nos dice el versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, por ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la razón de por qué es muerte. Entonces, en estos dos versículos viene la razón de la muerte de todas las personas y viene como una respuesta doble. Una respuesta doble. Noten, primera parte de la respuesta. La muerte surge porque la persona odia a Dios. Una primera respuesta, porque odia a Dios. ¿Sí? ¿De quién viene la vida? Si yo odio a Dios y Dios es el que da la vida, yo estoy alejándome a mí mismo hacia la muerte. ¿Sí? Es la primera respuesta. Ahorita la vamos a observar con mayor detenimiento. Segunda respuesta, porque Dios los odia a ellos. Segunda respuesta, si yo odio a Dios y eso me aleja a mí hacia la muerte, tenemos que ver que del otro lado de la moneda está que también Dios odia y permite que nos vayamos hacia la muerte e incluso favorece el hecho de que vayamos hacia la muerte. ¿Sí? Eso está bien grandote y ya sé que lo está. Ahorita les voy a responder la pregunta que quizás esté en la mente de todos ahorita, de cómo es que Dios puede ambos desear que vayamos hacia la muerte, y otros versículos nos dicen, Dios no desea la muerte de nadie. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ir con esa atención, no se preocupen.
Pero primeramente quiero que noten que estas dos realidades son bíblicas. La gente odia a Dios y eso lo lleva a la muerte, y Dios odia a las personas y eso los lleva a la muerte. ¿Ok? Vas, Diana, dale. ¿Has escuchado una frase que dice, Dios ama el pecado, Ajá, pero odia el pecado? sí. ¿Qué opinas? Ahorita vamos a responder eso, no te preocupes, porque sí lo menciono en una parte, entonces está perfecto. Ahorita estaba diciendo Diana, por si acaso no se escucha en el micro de acá, que si he escuchado la frase, Dios, ¿cómo dijiste que era otra vez? Dios ama al pecador. Dios ama al pecador y odia el pecado. Okay. Va, ahorita respondemos eso, no te preocupes. Ok, primera parte. Entonces, primera razón por la que hay muerte. ¿Qué causa la muerte? Primera causa, más bien, perdón. Primera causa, porque la gente odia a Dios. ¿Ok? Ahora, noten, el versículo está asumiendo eso. Dentro de el versículo 7, todo el versículo 7 es esa razón. ¿Sí? Y está dividido en varias partes. Vamos a ver esa división que está teniendo este versículo. Pero básicamente lo que quiero que notemos primero es que lo que destaca más este versículo 7 es la hostilidad de la gente no conversa hacia Dios. ¿Sí? Dice el versículo, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Otra forma de traducir eso es hostil a Dios, hacia Dios. ¿Sí? Hay un acto de enemistad, un acto de hostilidad, un acto como diciendo, Dios es mi enemigo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sucede este acto de enemistad? Ojo, tenemos que responder eso, porque si nosotros observamos el mundo, podemos ver que hay muchas personas que dejan de pensar acerca de Dios. Entonces ellos no dicen, yo activamente odio a Dios. Por supuesto que hay ateos que van en contra de Dios. Por supuesto que hay otra gente que dice, Dios es malo. Pero la mayor parte de la gente probablemente actúa más en relación a sí mismo. Actúa de una forma interna que no piensa, en este caso, acerca de Dios. Entonces, ¿cómo es que la gente es hostil a Dios? Y esta es exactamente la respuesta. El complacer los pecados de uno mismo, aun si es un actuar interno, ojo, y que no afecta absolutamente a nadie, aún así es un actuar en contra de Dios. Voy a repetirlo de forma corta. El complacer los pecados de uno mismo es un actuar en contra de Dios. Si yo voy y complazco mis pecados, estoy actuando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, todos, son en contra de Dios. Es una primera respuesta. ¿Okay? Primeramente, porque nuestros pecados son todos en contra de Dios. Ojo, todos los pecados rompen la ley de Dios, por tanto, están actuando en contra de Dios. Salmo 51, versículo 4. Si ustedes se acuerdan, tenemos la historia de David, quien se convierte en un adúltero, quien asesina además al esposo de la persona con la cual adulteró, ¿sí? Y en la oración de arrepentimiento, David, después de que es confrontado por el profeta Natán, él dice de esta forma, en versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. 51, versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Noten las palabras otra vez. Contra ti solo he pecado. ¿Por qué? No estaba haciendo en este caso una declaración de literalmente mi pecado es solamente en contra de ti, sino más bien de el pecado que realizo es principalmente en contra de ti. ¿Sí? Porque todos los pecados son primeramente en contra de Dios. A pesar de que en este caso no tenían, podría pensar alguien, nada que ver con Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque la ley proviene de parte de Dios. ¿Sí? Porque la creación es una creación misma de Dios. Eso viene debajo. ¿Sí? Ojo, Dios no solamente estableció la ley, Dios estableció la creación con un propósito y nosotros estamos violando el propósito de esa creación. En el caso de David, David estaba violando el matrimonio que Dios estableció. ¿Sí? David estaba violando la vida
de una persona a quien Dios le entregó su vida. ¿Sí? David estaba actuando en contra de Dios. ¿Sí? Nadie debe de actuar mal en contra de Dios, pero todos de forma constante lo hacemos. Segunda respuesta, de por qué el complacer nuestros pecados es un actuar en contra de Dios. Segunda, porque Dios se encuentra en todo lugar y en todo momento. Ojo, estamos haciendo nosotros a Dios espectador de cada uno de nuestros pecados. Lo estamos haciendo nosotros facilitador de cada uno de nuestros pecados. Porque toda la existencia se sostiene en Él. Y porque Él se encuentra en todo lugar. Cuando yo peco, estoy agarrando aquellas cosas que Él me dio, mi vida, mi existencia, y estoy pecando delante de Dios. Entonces tenemos algo bien grande que no debería de hacernos orgullosos. ¿Sí? Siempre pecamos con las fuerzas que Dios nos provee y delante de Dios. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan, si pueden acercarse a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4. 2 Timoteo 3, 4. Vamos a observar una tercera razón. Ella les dijo una segunda, ¿ok? Pero quiero terminar con una tercera razón de por qué nuestros pecados son en contra de Dios. Y la tercera razón es que regresemos a la idea de que Dios se encuentra en todo lugar, ¿ok? Dios se encuentra en todo lugar, Dios creó todas las cosas, Dios se observa en todas las cosas creadas y se encuentra su presencia en todo momento. Y aún así, cuando yo peco, estoy favoreciendo mi placer arriba de amar a Dios. Entonces aquí esta es la tercera razón. La tercera razón es porque nosotros cambiamos el lugar de Dios por cosas vanas. ¿Sí? Yo agarro mis placeres y digo, es preferible todo esto a Dios. ¿Sí? Entonces dice el versículo de Timoteo, 2 Timoteo 3:4, dice, describiendo al pecador, son traidores, son impetuosos, son envanecidos y son, esta parte la destaco, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Sí? Prefiero el placer que a Dios. Entonces, tomo yo todo aquello que no tiene que tener el lugar de Dios y le entrego el lugar de Dios. ¿Sí? Digo, básicamente cometo lo que se conoce en la palabra como un adulterio espiritual. Hola. Cometo lo que se conoce en la palabra como un adulterio espiritual. ¿Sí? Les voy a leer unos versículos, estos no los busquen porque son varios, pero si ustedes se acuerdan, Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? ¿Sí? Por tanto, todo aquel que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si yo amo al mundo y lo hago mi amigo, yo me estoy haciendo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo adulterio espiritual. Dice también Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 7. Dice, este versículo es el que se está cumpliendo cuando tenemos adulterio espiritual. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Si yo, 20, versículo 3 al versículo 7. 3 al 7, ¿sí? Dice el versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Okay? Noten ahí la parte de me aborrecen. Está diciendo, si ustedes adoran, los sirven, ustedes me aborrecen. ¿Sí? Versículo 6. Y muestro misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7.
no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ok. Oh. Leo toda esa sección porque esta tiene implicaciones para lo que vemos en el día a día. ¿Sí? Cuando nosotros estamos adorando partes de nuestra vida, adorando los placeres, quizás no estamos haciendo imagen tallada, pero ciertamente estamos nosotros adorando ídolos. Tenemos que tener un buen cuidado. Yo estoy colocando, en este caso, hobbies, trabajos, placeres por arriba de Dios. Tengo que tener mucho cuidado de no hacerlo. Dios dice, si yo adoro y sirvo estas cosas, estoy aborreciendo a Dios. En Mateo capítulo 6 se muestra uno de estos ídolos bien, bien grande, que es el ídolo del dinero. Y dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o hará lo contrario. Pero dice el versículo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es el principal ídolo que existe el día de hoy. Y muy seguido de ese viene el ídolo de hacerme a mí superior, ¿sí? Tener una relevancia social. Entonces, tengo que tener un buen cuidado con esos dos, al menos, ahorita. ¿Te acuerdas de Mateo 6 qué versículo es? La verdad es que no, porque ahorita lo estaba citando de la cabeza, pero dame 2 segundos y lo encuentro. 24. Mateo 6, 24. Oye, Gracias. Sí, es el 24. Qué buena memoria. Mateo 6, 24. Dice, un último versículo, ¿va? Un último versículo. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8 es una declaración empática de Dios, donde Él dice, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Está diciendo Dios, a mí me pertenece la gloria. A mí me pertenece la adoración. No le pertenece a nadie más. Y ese no es un Dios que esté berrinchudo queriendo agarrarse toda la gloria, sino es un Dios que está hablando con la realidad. Toda la gloria, en verdad, hermanos, le pertenece a Dios. ¿Sí? Justamente le pertenece a Dios. ¿Sí? Ninguna deberíamos de estar colocando esta gloria en algo más. Entonces, si notan, nuestros pecados son un actuar en contra de Dios por estas 3 razones. Son un actuar en contra de Dios porque rompemos nosotros la ley de Dios. Son un actuar en contra de Dios porque lo hacemos testigo de nuestros pecados. Y son un actuar de Dios porque robamos de su gloria cuando nosotros actuamos de esta forma. ¿Okay? Entonces, estamos actuando con hostilidad en contra de Dios. Somos enemigos nosotros. Sin embargo, noten en el versículo base, Romanos capítulo 8, versículo 7, noten que Pablo se concentra en una razón bien específica para demostrar la enemistad. Y lo que hace Pablo básicamente es que dice, ok, hay un actuar de enemistad, te voy a mostrar una evidencia. Y la evidencia se encuentra en el resto del versículo 7. Entonces, la segunda parte del versículo, donde comienza a decir el versículo, porque, ese porque está hablándonos de una evidencia. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga, de Dios. Porque la evidencia, porque no se sujeta a la ley de Dios. Está mostrándonos cómo es que sabemos nosotros que hay una enemistad. Y la razón que tiene Pablo aquí es que la ley de Dios es una evidencia de cómo observamos nosotros a Dios. Si yo observo a la ley de Dios como una ley que tiene que ser vista como digna de que yo la siga, estoy observando a Dios como bueno y estoy actuando en amistad a Dios. Pero si yo la observo como una ley a la que no me tengo que sujetar, estoy actuando delante de Dios, estoy diciéndole, tú no eres digno de ser seguido. Y estoy actuando en enemistad, ¿ok? Y noten, si nosotros pensamos en esta parte de no sujetarnos a la ley de Dios,
que al menos sucede en dos formas. ¿Ok? Tengo que poner un pequeño paréntesis porque en serio que ya sé que digo muchos puntos, amigos. Estoy intentando hacerlo de la forma más sencilla que se pueda, pero si soy bien honesto, hay más respuestas de las que yo doy. Entonces, me concentro a hacerlo lo más pequeño que se puede. Por eso es el paréntesis, ¿va? Pero sí me gustaría que lo viéramos así, para que no seamos personas simplistas. ¿Ustedes saben qué es simplista? ¿Alguien? ¿Un sencillo? No, pero es una buena referencia. Simplista no es lo mismo que sencillo. Sencillo es que es algo que está dándose de una forma que sea fácil de comprender, ¿sí? Pero simplista es que estoy cortando, estoy quitando, ¿sí? De modo que básicamente lo que hago de la realidad es que nada más tomo partes. Y lo que quisiéramos en este estudio y en general es que si agarramos nosotros una visión de la realidad que sea completa, al menos lo más que podamos, ¿no? Entonces, por eso el pequeño paréntesis. Pero bueno, les decía, entonces hay dos formas al menos en las que no se sujeta una persona a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, primeramente, porque hay un rechazo completo en contra de la ley de Dios. Esa es una forma, ¿ok? Una forma es, yo niego por completo todas las cosas que vienen de parte de Dios. Yo niego que la homosexualidad sea mala. Yo niego que el aborto sea malo. Rechazo por completo lo que viene en la palabra. Yo niego que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Yo niego que vaya a haber una condenación. ¿Sí? Entonces, rechazo por completo la ley de Dios. Y una segunda forma es que yo las acepto, pero solamente las cumplo externamente. Un cumplimiento externo. ¿Sí? Un rechazo completo, un cumplimiento externo de la ley de Dios. Yo admito que la ley de Dios es real, yo admito que hay condenación, yo admito que la homosexualidad no es buena, yo admito todo lo que viene en la ley, en la palabra, pero solamente lo admito con mis acciones externas y no penetra hasta el interior de mi corazón. ¿Sí? Eso es también no sujetarse a la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el primero. Primeramente puede haber un rechazo completo. Les he comentado. ¿Por qué? Chequen, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 nos dice qué es lo que se encuentra en la mente de una persona inconversa cuando se acerca a las cosas de Dios. Dice el versículo de 1 Corintios 2, versículo 14, es porque esta persona se cree más sabio que Dios. Dice el versículo, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad, ¿sí? Y no las puede entender. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Necedad. La observa como algo que no tiene sentido, como hay una mejor respuesta, ¿sí? No las comprende de la forma en la que tienen que ser, por tanto, las rechaza. ¿Sí? Es lo que sucede con todas las personas inconversas. Incluso, aquellas cosas que reciben, no las reciben por las mismas razones. Cuando se habla, por ejemplo, ¿han pensado ustedes acerca de los derechos humanos, del valor de la vida de una persona? No se recibe esto por el valor que tiene la imagen de Dios en las personas. Se recibe por un valor intrínseco de la persona. Tiene valor en sí mismo. No es la misma idea. Entonces rechaza como necedad la sabiduría de Dios. La Biblia nos dice muy enfáticamente que no hagamos esto. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, perdónenme, en Proverbios capítulo 3, se nos dice que nosotros tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. ¿Sí? Nuestro entendimiento es escaso en relación a Dios. Por eso tenemos que confiar en Dios. ¿Sí? Ese es Proverbios 3:5, si alguien lo quiere tener. Proverbios 3:5.
segunda razón por la cual no se sujeta una persona a la ley de Dios. Segunda forma, perdónenme, en la que una persona no se sujeta a la ley de Dios. Y esta es un cumplimiento externo. ¿Ok? Entonces, incluso aquellos que sí cumplen la ley de Dios, lo pueden realizar meramente de una forma externa, cuando no son conversos. Todas las personas que no son conversas, aún sí cumplen al pie de la letra, porque nacieron en una familia cristiana, siempre se les han inculcado esos valores y nunca se detuvieron a ir en contra de esos valores. Aún así, tienen que revisar a ellos que sea de un cumplimiento que venga del corazón, del nuevo nacimiento. Porque puede suceder que hayan sido como los israelitas, de los cuales dijo Dios, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Tenemos que revisar nosotros, no quedarnos cortos de cumplir esta ley. Porque cuando ignoramos nosotros el primer mandamiento, se incumple toda la ley. Si Cristo decía, en el primer mandamiento se cumple toda la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Se elimina por completo todo el actual que se ha realizado en la ley. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros observar que este cumplimiento tiene que ir guiado por un amor a Dios y una fe verdadera en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todas las cosas que no provienen de la fe son pecado. ¿Sí? Entonces, así alguien quiere el versículo que leí ahorita, perdónenme, es que como estoy diciendo varios, no estoy citando todos, pero el versículo de este pueblo de labios me honra, ese es Mateo 15, versículo 8. Mateo 15, 8. ¿Sí? Entonces, dejan sucias nuestras obras cuando no se ama a Dios. Entonces, ya tenemos la primera razón. La primera razón de por qué, para Pablo, ¿por qué para Pablo? El pecado que se comete es en contra de Dios. Deme 2 segundos. No, deme 2 segundos, es que me estoy perdiendo en mi bosquejo. Revisemos a Romanos 8:7, ¿va? Romanos 8:7. La primera evidencia para Pablo era esta. Eso es lo que tenía que decir. La primera evidencia era cómo trata una persona a la ley, si la cumple o no la cumple, si se sujeta o no se sujeta. Pero Pablo también coloca una segunda evidencia, y es que la persona ni siquiera puede cumplir la ley de Dios. ¿Sí? O sea, nos dice primeramente que no quiere cumplir la ley de Dios, es la primera evidencia, y la segunda evidencia es que no puede cumplir la ley de Dios. ¿Sí? Noten el versículo, Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Evidencia, no se sujeta a la ley de Dios. Segunda evidencia, ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? ¿De qué nos está hablando eso? Eso, en teología reformada, se conoce como depravación total. Depravación total. Es un término que he presionado en varias ocasiones en este estudio. Quisiera hacerlo una vez más. Depravación total. ¿Qué significa la depravación total? Significa que la plenitud de la persona se encuentra corrompida hacia el pecado. La plenitud de la persona se encuentra corrompida hacia el pecado. O sea, yo, todo mi ser, mi mente, mi actuar con mis manos, ¿sí? Mi corazón, todas, cuando no tengo a Dios, se encuentran enfocadas en el pecado. De las formas en las que ya vimos, ¿no? A través de complacer mis deseos, a través de ignorar a Dios, a través de llegar al punto de negar a Dios, ¿sí? Pero todo mi ser se encuentra en contra del pecado. Enfocado hacia el pecado, ¿sí? Así que ninguna persona en su primer nacimiento puede obrar bondad de parte de Dios. Hay una imagen que me gustó mucho en Jeremías 13:23. Jeremías 13:23, si pueden acompañarme a leerla.
Jeremías 13:23. Pero la imagen básicamente es la siguiente. Si una persona tiene una naturaleza, va a seguir esa naturaleza. ¿Sí? En este caso lo coloca con animales. Dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O puede el leopardo mudar sus manchas? ¿Sí? No pueden. Está en contra de su naturaleza. ¿Sí? Ellos no son serpientes para que muden su piel. Ellos no pueden cambiar, en este caso, la forma en la que ellos están constituidos. ¿Sí? Y dice entonces el versículo 23, así ustedes podrán hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Tampoco. ¿No? Una persona que nace en pecado va a obrar pecado. Esa es la idea. Entonces no se puede sujetar a la ley de Dios. Y esta realidad ya la hemos observado. La gente, les digo unos versículos sin leerlos, se nos dice, son hijos de maldición. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Pedro 2, 14. Son hijos de maldición. ¿Sí? Son hijos de desobediencia. Efesios 2, 2. Son hijos de ira. Efesios 2, 3. Son hijos de tinieblas. Primera Tesalonicenses 5, versículo 5. Son hijos de su padre, el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Sí? Entonces, por naturaleza, se nos describe como malditos, desobedientes, debajo de la ira de Dios, pertenecientes a las tinieblas y amadores de tinieblas, y hijos de su padre, el diablo. ¿Sí? ¿Quién que le repita algún versículo de esos? ¿Alguien? ¿Sí? Primera Tesalonicenses 5:5. ¿Sí? Ese lo dice por implicación. Si lo leen, ahí dice, ustedes creyentes son hijos de luz, ya no pertenecen a las tinieblas. Entonces, por implicación, somos hijos de tinieblas. ¿No? Entonces, ahí tenemos un punto. Entonces, eso es lo que queda. Ahora, ese es el primer punto. Esa es la primera razón por la cual hay muerte, porque odiamos a Dios, ¿sí? Por naturaleza. Pero hay una segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Porque Dios los odia a ellos, haciendo referencia a todos los que son inconversos, incluidos nosotros, cuando no éramos conversos. ¿Okay? Esta la voy a ver un poco más corta porque ya me pasé de tiempo. Pero bueno, cuando Cristo estaba bautizando, ¿ustedes se acuerdan de la escena de Cristo bautizado por Juan? Se abrió el cielo y sonó una voz del cielo y esa voz decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Sí? Ok, ¿cuál creen que es la voz que dice Dios para los hijos de desobediencia? En Romanos viene una. En Romanos 1:18 se nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, Romanos 1:18. Entonces también se abre el cielo con la palabra de Dios y se nos dice, hay ira para las personas. ¿Sí? Se nos dice en la palabra, Dios aborrece al malo. Ejemplo, les doy 2 versículos, Salmo 5:5 y el Salmo 11:5. Salmo 5:5. Salmo 5:5 dice, los que se alzan, no estarán delante de tus ojos. Chequen lo que dice aquí. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O el Salmo 11:5, que dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Entonces, respecto a la pregunta que comentaban hace rato, sí, yo diría que no. Que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecado. Eso diría. Ahora, complementaría eso con otra que vamos a ver al rato, pero Dios ama, por supuesto, al pecador, como Juan 3:16 nos revela. Pero ahorita metemos esa atención. Pero ahorita noten que ya queda claro, Dios sí aborrece a la persona. No solamente habla acerca de sus acciones, ¿no? Dios, por eso,
cuando esté en la condenación, cuando esté juzgando Cristo a las personas, va a decirles exactamente eso, ¿no? Va a decirles, apártense de mí. Los va a apartar de él por la iniquidad que han hecho. Todos los que practican la iniquidad, ¿sí? Va a decir algo como lo que dice el Salmo 101, no lo chequen, pero el Salmo 101, versículo 3, dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferran a mí. ¿Sí? Va a decirles algo similar a eso. A sí quiero que vayan. Si pueden, acérquense a Mateo 7, versículo 23. Quiero que tengamos una conclusión, una primera conclusión de hoy. Noten que entonces la razón de la condenación es la calidad de la relación que tenemos con Dios. La razón de la condenación se encuentra en cómo se encuentra nuestra relación con Dios. Si mi relación con Dios se encuentra bien, entonces voy a tener una buena respuesta. Si mi relación con Dios se encuentra amarga, voy a tener una respuesta como la que viene en el versículo 23 de Mateo 7. Dice el versículo 23. Entonces les declararé, jamás los conocí. Ojo, noten ese versículo. Ese versículo, esa parte que acabo de leer, habla acerca de relación. ¿Sí? Ustedes no me conocieron, pero principalmente quiero que noten, dice, yo, Dios, no los conocí. ¿Sí? La calidad de la relación con Dios, cómo se sienta al respecto de nosotros, va a ser aquella cosa decisiva de nuestro futuro eterno. ¿Sí? Si Él dice, jamás los conocí, jamás tuve una relación con ustedes, va a continuar el versículo diciendo, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Entonces, tenemos una primera conclusión. ¿Sí? Necesitamos una relación con Dios que esté fructífera. Por eso es lo que viene aquí en este versículo de Romanos 8. Romanos 8 es enemiga de Dios la mente puesta en la carne. Hay una enemistad. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, nótese, versículo de Romanos 8, versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No agradan a Dios. Hay una enemistad. Jamás los conocí. Ok, primera conclusión. Entonces, la razón de la condenación es la calidad de nuestra relación con Dios. Segunda conclusión. Noten igualmente que para Pablo, una buena relación con Dios se ve a través de la ley. ¿Sí? Conclusión, una buena relación con Dios se observa a través de la ley, de la respuesta que yo tengo hacia la ley. ¿Sí? Noten, les voy a leer unos versículos. Perdónenme que estoy cargando los de versículos, que quiero que noten que sí es una realidad muy constante. Nos dice, por ejemplo, Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? Y el que me ama será amado por mi Padre. Noten la línea de tiempo. Si ustedes aman mis mandamientos, ustedes me aman y serán amados por mi Padre. Si ustedes aman mis mandamientos, son amados por el Padre. ¿Sí? Es una línea de tiempo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 también dice esta realidad. Si ya no lo vamos a leer, pero primera de Juan 5:3 también viene esta realidad. ¿Sí? O regrésense 2 versículos en Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en el juicio, lo que va a traer Dios va a ser cómo es que hemos obrado nosotros. Si hemos hecho la voluntad de Dios o no hemos hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios muestra que ama a Dios. Y el que no la hace muestra que no ama a Dios, que no ha sido regenerado para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo que se va a ver en ese juicio, para nosotros, en este caso,
no va a ser que hayamos cumplido todo de la ley, pero sí va a ser que hayamos cumplido la ley con amor, de forma buena. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros que tenemos que renacer nosotros para tener una buena relación con la ley de Dios, para poder tener una buena relación con Dios. Los mandamientos son importantes porque nos demuestran, una relación correcta con Dios. ¿Okay? Cristo es un ejemplo bien claro de esto. Hermanos, nada más lo destaco un segundo. Cuando Él estaba en la tierra, Él dijo, aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Sí? Cuando decía yo me complazco en Él, era por eso. Porque Cristo obraba de la forma en la que tenía que. ¿Sí? Entonces tenemos ahí nosotros algo que pensar. Si yo quiero cumplir la ley de Dios, tengo que ser como Cristo. Cristo sí se vuelve un ejemplo para mí en ese sentido. ¿Ok? Entonces, segunda conclusión. Una buena relación con Dios se observa, ojo, ¿sí? No se consigue, no se gana, se observa a través de la ley. ¿Sí? Ok. Ok. Tercera conclusión. Primero, antes de que la diga, para que no empiecen a notar. Estos dos versículos nos describen la razón, entonces, por la cual todos los seres humanos, por naturaleza, mueren, pero también nos entregan la respuesta de cómo van a llegar a la vida, ¿no? ¿Cómo van a llegar a la vida? Nos describe básicamente que lo que tiene que pasar es que nazcan de nuevo, para que cambie todo esto, para que en vez de que el versículo diga, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, se nos diga, es amiga de Dios la mente puesta en el Espíritu, porque se sujeta a la ley de Dios, pues puede hacerlo y los que están en el Espíritu pueden agradar a Dios. ¿Sí? Entonces lo que tiene que pasar, amigos, es que renazcamos. Tiene que suceder a fuerzas. ¿Sí? Entonces, si alguno de ustedes, ha visto esto y lo observa como parte de su día a día, si de forma constante observa que no tiene una relación con Dios, porque no tiene una relación con su palabra y no acepta sus cosas, entonces, hermanos, la respuesta es que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Para qué? Ahora sí regresamos con lo que comencé. Para que tengamos primeramente paz con Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesito es una amistad. Necesito observar bien a Dios, yo observarlo bien y que Él me observe bien. Y para que finalmente tengamos una vida eterna. Porque si Él me observa bien, en el juicio voy a ser bien recibido. ¿Sí? Para terminar entonces, hermanos, si pueden acompañarme a Efesios capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Vamos a terminar leyendo un versículo que es, tres versículos que son muy similares a lo que acabamos de leer. Efesios 2, 14 al 16. ¿Ok? Dice Efesios 2, 14. Dice, porque Él mismo, Cristo, es nuestra paz. Y de ambos pueblos, haciendo referencia a judíos y gentiles, hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Por eso es nuestra paz, porque nos hizo formar parte del pueblo de Dios, porque derribó la barrera que habría entre nosotros y Dios. ¿Sí? Versículo 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la enemistad que surgía por esos mandamientos, ¿sí? Para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Sí? Dios, Cristo, encarnado a través de la cruz, dando muerte a la enemistad. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que dar gracias, porque ahorita, si es que somos creyentes, ya no somos enemigos de Dios, sino que formamos parte de su pueblo, y hay que pedir porque vivamos como su pueblo el día de hoy. ¿Va? Vamos a terminar en una oración. ¿Cómo ves, Cris? Si tú nos diriges en esta ocasión.
Gracias, Señor, por este tiempo en el que pudimos conocer un poco más acerca de ti, un poco más acerca de tu plan, para que nosotros pudiéramos salir de la condición en la que teníamos una enemistad contigo. Señor, te damos gracias por haber mandado a tu Hijo a matar esa enemistad para que ahora nosotros pudiéramos tener acceso a ti, para conocerte, para asombrarnos de ti, Señor. Y pues te pido que en todos los que están aquí, en nuestros corazones, pongas un deseo de verdad genuino, que te busque, que te anhele, que busque enamorarse de ti, que te ponga a ti sobre todas las cosas, Señor, que el mundo nos pueda ofrecer, que te busquemos primeramente a ti, Señor, y que pues podamos complacernos en tu presencia. Te doy las gracias por la vida de Hasso, gracias porque lo has usado para que nos pudiera enseñar todo esto, gracias por todas las personas que hoy pudieron venir, bendícelas, bendice su regreso a casa, cuídalos y pues ya, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén.